supuesto que es un día especial. Hoy justamente se cumple un nuevo aniversario, el paso a la inmortalidad del general don Martín Miguel de Güemes, ¿no? El gaucho rebelde, dicen muchos. El gaucho salteño rebelde. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué obviamente tenemos que destacarlo en el día de hoy? Para charlar con nosotros está Marcelo Calabria, docente y escritor. Marce, querido. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Y a Coto, no sabía que ustedes son coterráneos. Nosotros hicimos desastre en... No, ¿cómo desastre? Te voy a contar, con Marcelo somos amigos de muchísima gente cuando éramos pibes, pero desastre en el centro estudiante. ¿En Éramos serio? revolucionarios. En la José Manuel Estrada de Eran San otros, Martín. otros Comercial de San rebeldes. Martín, sí. Hablando de Él Güemes. nos guiaba y íbamos. Claro. Pero para aquí, seguro. Claro. Obvio. Eso, no hay duda, no hay duda. Pero el tema que usted cambió y él Claro. siguió. Digo, el Claro. fanático toda la vida de la historia y demás, terminó en lo suyo, digo, escribiendo Claro. como ahora y sabiendo tanto y O yo sea, seguí peleando con la gente. Iban a la escuela juntos, pero no eran compañeros. No, Marcelo no. un año menor. Claro, Claro. un año menos. Marce un año menor que Coincidimos. Ro. Aunque no Está parezca, distinto. pero un año menos. Claro. Te quiero. Y No está usted era el teñido. rebelde. Usted era el rebelde Siempre siempre. fui picudo, Sí, sí, siempre fui Martínez, picudo. le creo. Qué No cambió, lindo. ¿viste? No cambió. Nosotros lo conocemos como Rodolfo. Usted Claro. acá le dicen Martín. Ah, Y Rodolfo. ya en esa época era el locutor de la escuela. Así es. Claro, y bueno, vos Me llevaba bien con seguiste. el Corcho Cortés, que era el director de esa época, porque me ponía como... ¿Cuánta gente ha dado San Martín? El Oh, este. terrible. Es una cosa. Vero Dupó de Palmira. La Vero tenemos Dupont, sí, hay tenemos mucho acá. mucha Sí, gente del mucho. este. Bueno, nos encanta. Del este y del sur son la mayoría de los comunicadores. Sí. Sí, impresionante, muchísimo. Bueno, venimos hasta aquí para irnos a Salta, en realidad, porque hay que hablar de Güemes y yo lo titulaba así, el gaucho rebelde salteño. Incluso en esa época ya Sí. se lo mencionaba en Buenos Aires como el gaucho, despectivamente se lo usaba, Sí, rebelde. sí. Y sí, justamente así fue. Y fue bastante maltratado por las dirigencias de Buenos Aires porque no coincidían en sus ideas. Era un hombre aguerrido, en una época de mucha ferocidad, no era la sociedad que tenemos hoy en día, en un paisaje como era el norte nuestro que era difícil, y a donde siempre yo recalco, donde se derramó sangre. El resto del país o el resto del territorio no sufrió la guerra de la independencia. Ah, mira. En gran parte porque San Martín llevó a la guerra o exclusivamente a los campos de batalla. Pero en las actuales provincias del norte sí se derramó sangre y la lucha era en las ciudades, en las casas, en los patios, ¿sí? Sí, Y sí. Güemes fue un personaje central ahí en la famosa Guerra Gaucha, ¿no? Claro, pero ¿Qué edad tenía Marce, perdón? Güemes Sí. fallece a los 36 años. Fallece muy joven, es el único general en la Guerra de la Independencia muerto por una herida de guerra, porque por una traición lo emboscan, lo hieren y por eso empezó ahora, hace unos días, empezó la vigilia güemesiana en Salta, que es maravillosa, invito a la gente Muy que pueda lindo, ir, sí. en donde cientos de gauchos y pueblos hacen todo un recorrido hasta la horqueta, en donde finalmente muere en todos estos días que se va desangrando desde el 10 de junio hasta el 17. ¿Quién lo traiciona, Güemes? Es una partida de españoles, la élite de Salta, algunos patriotas y algunos españoles que no estaban de acuerdo con su gobierno. Él era gobernador al mismo tiempo que San Martín gobernaba Cuyo, Güemes gobernaba la intendencia de Salta. Y se comunicaban muchísimo. Eso es Se ¿Eran llevaba bien, amigos? aparte. Amigos. Sí, eran muy amigos. Eran sí. muy amigos, sí, sí. Por sí. más que San Martín había sido jefe de él, pero eran amigos. Y una partida de realistas logra entrar a la ciudad de Salta en la noche en complicidad con quienes, los enemigos internos, porque estos hombres tuvieron más enemigos internos que externos, eso no ha cambiado ¿Quién mucho. eran los terratenientes? Claro, eran a los que Güemes había molestado con su medida, poniendo al pueblo en valor y confiscando fincas y bienes para la guerra de la independencia. Claro. Fincas y bienes que él también había puesto para la guerra de la Porque él independencia. venía de ¿no? una familia... Muy acomodada. muy acomodada. Entonces le preparan esta emboscada, lo hieren cuando está en la casa de esa gran mujer que es Macacha Güemes, María Damasa Güemes, y intenta escapar, pero ya va herido. Entonces sus gauchos lo llevan lejos de la ciudad, pero se va desangrando y muere 7 días después. Macacha es la hermana. La hermana. La gran compinche de... Pero sí, de él. no era la sombra, era la par, era la compinche, era la que Mirá. le dirigía la red de espías. Macacha tenía Mirá. toda una red de espías entre lavanderas y vendedores ambulantes que Mirá. ponían los mensajes cifrados en hueco de los árboles.
Mirá lo vos. dejaba uno, lo retiraba otro y llegaban a la casa de Macacha y ella se lo pasaba a su hermano y hacían la inteligencia de guerra del norte. Mirá vos. Él arranca de esto que decía Gaby, muy jovencito, o sea, Sí, muere a los joven. 14 años se enrola en la milicia. Pero arranca muy joven y creo, decime si me equivoco, que él da vuelta a esto del gaucho, porque el gaucho era tomado despectivamente, Claro, él ¿no? lo pone en valor. Él lo pone en Sí, valor al gaucho. sí. Por eso lo De sea, hecho, recién lo quieren tanto. veíamos, los infernales de Güemes, que son el regimiento 5, Claro. creo, histórico de Salta, que hacen todos estos días en guardia en la catedral donde están sus restos, llevan su poncho colorado, su chiripá blanco, su vestimenta, Sí. que era la original de esa época, y Güemes pone en valor, por necesidad, porque no había plata para uniforme y tampoco para armas, y pone en valor su escolta personal, eran los mejores gauchos con los guardamontes a caballo y con lanzas tacuara con chuzas atadas con tiento. Mirá. Esa era la escolta personal porque había pocas armas. Claro. Pero por eso era, o sea, por eso dicen que era rebelde o cuáles eran los No, motivos porque, por cuáles era claro, rebelde. porque en el norte, como le pasó a Belgrano, una cosa era estar en la guerra en el norte y otra dirigiendo la política desde Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires, como siempre, y sigue siendo, era el centro y veía lejos lo que pasaba, pero necesitaba esos ejércitos que le defendieran el territorio en el norte. Claro. Y no enviaban recursos, no había mucho, pero retaseaban recursos, ¿sí? Y más la política de pasillos de Buenos Aires, y Güemes, Belgrano, le pasa a San Martín también después acá, querían avanzar, querían que la guerra fuera rápida, con poca sangre, que todos se alinearan, que no hubiera diferencias políticas. San Martín decía, después matémonos, pero primero terminemos con los realistas. Después claro. Saquemos los arreglemos las españoles primero y diferencias. después... Claro. ¿no? Le Y hizo- Güemes entonces no seguía las órdenes que le enviaba a Buenos Aires de no avanzar más allá de la línea del norte, de retroceder, de mantenerse a margen, de no iniciar acciones directas. Y Güemes no podía, si tenía... Claro. Tuvo 7 avanzadas realistas que frenó con sus gauchos. De un ejército español que venía con refuerzo Claro. del Alto Perú, muy aguerrido, y él con sus gauchos 7 invasiones frenó en el norte argentino. Fue el gran dolor de cabeza de los españoles. Claro, hizo lo Claro. que San Martín decía. San Martín dice en una carta, con la guerra de recursos y de montonera que Güemes hace en el norte es suficiente para que yo pueda iniciar el plan de acción Claro. continental. Por eso nosotros en un libro hemos puesto, Güemes fue el escudo o la retaguardia defensiva de la campaña sanmartiniana. Claro. Marce, si tuvieras hoy que comparar con uno, porque eran políticos ellos. Sí, claro. Si hoy tendrías que comparar con uno de los políticos, ¿a quién te, ¿A quién te a quién te acordás? asemeja? Ninguno. A ninguno. A ninguno. Bueno, tengo muchos amigos que sé que son aguerridos en sus ideas. Hay mucha gente, a veces Esto- uno cae en la generalidad. Lo que no me animo a comparar, una pregunta muy difícil y contrafáctica, se dice en historia, pero me animo a decirte que eran hombres de una valentía, de un arrojo. No medían consecuencias. Güemes, como Belgrano, ponen en juego su familia. Sí. Deja desprotegida a su familia, que era su mujer muy bonita, de una familia muy importante, y sus hijos chiquitos, tuvieron 3, uno falleció. Los iban trasladando de casa en casa porque había un plan de los españoles, de los ejércitos, para capturar la familia de Güemes, aprisionarlos y con eso obligarlo a deponer las armas. Claro. Entonces, y Macacha ayudaba a su cuñada, se iban trasladando de casa, es decir, pusieron la familia, Nunca los lo bienes, Sin lograron. ninguna necesidad. Sí. ¿Nunca Ellos lo lograron se eso? deslomaban ellos. Claro. se jugaban Ese- por una causa. Ahí yo creo que es la diferencia que nos cuesta encontrar. Claro. ¿Nunca lograron secuestrarlos? No. Nunca. Pero sí, este atentado que termina con la vida de él, a los pocos meses muere su hijo más chiquito, Luis Güemes, y a causa de la muerte de Güemes y de su hijito, la mujer de él se deja morir a 25 años de edad. Quedó vivo otro de los niños. 2 hijos quedaron Dos vivos. niños más. ¿Y él con Belgrano no se pelea? Al principio, sí, muy buen dato, al principio sí, Claro. por un dato, a mí no me interesa la vida privada de estos hombres públicos. No, pero a mí sí. Güemes, No, pero a mí me importa. Güemes antes de casarse había tenido una vida bastante de muchos amoríos, Era ¿no? mujeriego. Claro. Digámoslo. Pero ¿Te resulta parece que no? Pero sí. Parece que no, Claro. pero eso ya existía. Belgrano Claro. estando al mando del ejército del norte, Belgrano era muy estricto, descubre que vive Güemes con una mujer casada, para la época era un escándalo, y de la alta sociedad. Entonces lo manda a Buenos Aires castigado. Por eso Güemes no está acompañando a Belgrano en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Muchos historiadores dicen si Güemes hubiera estado en esas 2 batallas, quizá en lugar de ser derrotas para Belgrano son victorias.
porque Güemes pesaba mucho con Era sus muy buena gauchos. estratega, ¿no? Era Ah. buena estratega y conocía el terreno. Lo mejor que puede Pero pasar Belgrano- para un estratega militar es conocer los recursos del terreno y la gente con la Y que con, está. con las mujeres, él le da un lugar, digo, por el Claro, rol sí de la- tenía, a partir de su esposa y de Macacha, tenía toda una red impresionante. Lo mismo que hizo San Martín en Mendoza, por eso Claro. las gobernaciones de ellos son muy parecidas, salvando las diferencias de territorio y demás, porque utilizan más o menos las mismas herramientas que se van comunicando unos con otros, y las cartas entre ellos y Belgrano entre los tres. Se considera Güemes, San Martín y Belgrano los tres pilares perdón, estoy siendo injusto, los cuatro pilares de la independencia. Pueyrredón en Buenos Aires, que era muy amigo de Güemes y de San Martín, Belgrano y Güemes en el norte y San Martín en Cuyo. Claro. Esa es la estructura que sostuvo la independencia y que apoyó el Congreso de Tucumán. Mira vos. Y las mujeres eran una red de espionaje impresionante. Mirá, vos. Ah, mirá. Digo, comparándolo con el fútbol, digo, mañana arranca digo, Güemes era como el De Paul de Messi, digamos, ¿no? Y Güemes Poniéndolo a San sí, era Martín la como defensa un poco mediocampista lo cuidaba, defensa. le armaba, claro, ¿no? sí, Digo, para sí. pasarlo al fútbol. Claro. Sí, San Martín la delantera y Belgrano el mediocampista que Perdón, repartía. y si lo que le querés, ¿no? hicieron, lo que Belgrano Y Pueyrredón el arquero. Que Lo que arrancaba todos los Belgrano le penales. hace, lo que Belgrano le hace a Güemes es un poco lo que se dice que le hicieron a Icardi en la selección, que por tanto conflicto lo dejaron afuera. No sé si fue una icardiada. No, no Lo que pasa es que era algo icardiada. que en ese momento estaba muy mal visto. No, Bueno. pero viste que dicen que además que Icardi no lo llevan por los conflictos, por Wanda, porque alguien se Pero enojó. más vale. Chicos, juega Obvio, le bien salió Icardi, carísimo nunca el pibe. estuvo en la selección. Pero terminó esa partecita que me decías. Después Belgrano A ver. retoma la amistad con Güemes, Ajá. le levanta el castigo. Güemes vuelve con San Martín cuando va al norte. Mira. Se juntan, San Martín media entre Belgrano y Güemes, y a partir de ahí forman esa alianza maravillosa que nos llevó a la independencia. Limaron asperezas. Claro, sí, sí. Sin Porque ningún eran problema. todos hombres de carácter, hombres y mujeres sí, también, de un carácter. ¿Por qué Claro. crees vos que acá en Cuyo, digo, a nosotros no nos enseñaron tanto y recién ahora, teniéndote a vos sentado acá o viendo películas como la que estamos tirando en el reel, nos damos cuenta que hubo un tipo tan capo como Güemes en el norte? Bueno, quizás porque están lejos. Hace poco, colegas de ustedes me preguntaban lo mismo por Belgrano. Ojo que Güemes acá tiene lindos estatuas, calles, plazas, barrios, monumentos. Pero bueno, estuvo más lejos y sin duda yo decía la figura de San Martín en Cuyo, que es una figura continental que no lograron por morir antes Güemes y Belgrano. San Martín sí pasa a ser una Claro. figura continental y mundial. En Claro. Cuyo lo opacó, porque nosotros somos netamente sanmartinianos desde la escuela, ¿no? Sí. Ahora, sin duda, la relación de Güemes con Cuyo es mucho más intensa de lo que imaginamos. Porque las cartas de Salta a Cuyo y de Cuyo a Salta son maravillosas, en donde San Martín y Güemes están fortaleciendo la estrategia de liberación continental. Ah, ¿y esas cartas en algún Sí, en el están, museo? se llama, se puede descargar online, es un Ah. libro de más de 400 páginas hecho por un nieto de Güemes, que se llama Güemes Documentado, y está toda su correspondencia y lo pueden descargar libremente, y por supuesto también está la Academia Güemesiana, el Instituto Nacional Belgraniano y el Instituto Nacional Sanmartiniano, donde hoy esas bibliotecas están casi completas para descarga online. Qué bueno. Qué Vos traes un libro ahora, ¿qué es? maravilloso. Para ustedes. Perdón, Ah, he traído uno solo, el pensé que era- último libro que hemos hecho de sitios sanmartinianos, una recorrida con mapas, con dibujos, con georreferenciamiento, con la Bonito. máxima tecnología de todos los sitios sanmartinianos del país, así que se los dejo. Lo voy a Ay, meter qué en un tema que maravilloso. yo sé que no quiere entrar. Gracias, Pero hace gracias. poco fue noticia muy viral en el departamento de San Martín, muy cerca de la Plaza del Olivo Histórico. De verdad, sabe que lo voy a meter en un tema que no quiere entrar. Pero han encontrado hallazgos e indicios de que ahí y en un supermercado que está muy cerca, habría debajo construcción de la época de San Martín, estaría la verdadera casa de San Martín, porque lo que se construyó en el museo de las bóvedas, digamos, no es una reconstrucción. Pero se dice que ahí podrían estar verdaderamente las ruinas de lo que fue la casa de San Martín, y donde está el supermercado, dicen que habría abajo restos de lo que sería un artillero, del ejército que creó San Martín. Bueno, les cuento esto porque hay una fuerte línea a nivel nacional que estaría auspiciando YPF también para mandar un equipo de exploración de esos muy Mirá. especiales que se necesitan, con los que les podrían ver hacia abajo y ver si está verdaderamente eso. Eso cambiaría un Wow. montón de cosas y sería un hallazgo importantísimo de darse o no.
Gran parte de lo que acaba de decir es así. Bien. Alguna vez lo charla- Sigue haciendo lío como en la secundaria. Claro, ¿ves? Sí, sí. Me Gran gustó parte gran así, alguna vez parte. lo charlamos por ¿Qué Sí, parte no. no? ¿Qué parte no? ¿Qué parte? La parte que sí primero. Claro, lo que seguramente hay, porque la casa original de San Martín estuvo donde hoy está la Plaza del Olivo Histórico, que está Bien. muy bonita, a unos metros de la casa que vos mencionabas, el Museo Histórico Las Bóvedas. Y enfrente, lo que sí se descubrió hace muchos años, yo tuve posibilidad de estar con la profesora Mirta Prisco Amprino en ese Falleció hace momento, se descubrieron algunas armas, pero que no pueden haber sido el ejército, ahí no puede haber estado el arsenal del ejército de los Andes. Lo que sí era, seguramente era, yo suelo, pero no tenemos todavía herramientas, cuando se haga este escaneo se va a saber, puede haber sido una extensión de edificio, acuérdense que la casa en un lado, las caballerizas lejos en otro, ¿sí? Esto puede haber Las sido armerías en otro el lugar. lugar de armas y una especie de piecita de herramientas. San Martín era muy afecto a las herramientas porque era carpintero, pintor, metalúrgico. Entonces puede haber sido, y puede haber algo, alguna vez encontró algunas herramientas y armas de su pertenencia personal. Lo cual le daría valor. Eso es lo que creo yo hasta que se descubra otra cosa. Sea como sea, es de un valor enorme y usar esta tecnología sin tener que destruir y hacer un... Nada, no hay que excavar antes nada. de empezar a excavar es muy bueno. Sería, como se está haciendo en otros lugares de Europa, sería maravilloso. Yo creo que sí se va a encontrar en toda esa zona seguramente restos de lo que fue la finca de San Martín. Qué Marce, lindo. si tuviéramos que quedarnos con algo de Güemes, o Sí. sea, en la historia hay Sí. muchísimo, pero si vos tenés que decirle a los chicos, bueno, a los mendocinos, ¿con qué nos quedamos, o sea, de él? Y su valor, sus principios de poner el bien común sobre todo, sí, exacto, eso. Dijo ese valor, arrojo. y dije yo huevos. Claro, Digo, sí. Todo eso, y yo siempre digo esa coherencia en la entrega de todo, aún de su propia vida y sus bienes. Yo no estaría dispuesto a arriesgar a mi familia, pero ellos se lo hicieron por una causa que era de todos. Y en general, Belgrano y Güemes son parecidos en eso, teniendo una vida acomodada, pudiendo haber vivido viajando por el mundo. Belgrano hizo una parte viajando por Europa, Güemes no pudo, porque Güemes a los 14 años ya se enroló. Güemes participó en la defensa de las invasiones inglesas con muy poca edad. Entonces, ese compromiso me parece que es maravilloso. No lo digo ahora en una guerra, pero sí el compromiso, yo suelo decir a los chicos, a mis hijos, a los estudiantes, el compromiso en su estudio, ese compromiso y esa entrega en las causas que crean, en lo que consideren pertinente poner toda su energía, sean del bien común o sean del bien de Tal su cual. familia propio, pero creo que ese compromiso, esa entrega es maravilloso. Marce, ¿por qué crees que tardamos tanto en reconocerlo y darle un feriado nacional inamovible? Esa es buena. Y por eso, porque Güemes nunca fue querido en Buenos Aires. Entonces fue olvidado por la historia porteña, como se dice. A Belgrano le pasó lo mismo, siendo el hijo predilecto de Buenos Aires, y San Martín ni que hablar. Buenos Aires nunca quiso a San Martín. Entonces Güemes, esas desobediencias, esos enfrentamientos, esos choques con el poder central, lo hicieron que quedara olvidado muchos años en la historia, pero en una parte del país, porque en el norte, desde siempre, furor. Güemes Sí. es... No, no, y hay pero- otros personajes. Digo, Marcelo que trae más el Chacho, por ejemplo, en La Rioja. Bueno, Oh. también. sí. Chacho es un gran Sí, personaje. sí, Vos ves, sin yo duda. veo pibes Total. jóvenes que andan con remera del Chacho Sí, sí. y saben Bueno, de la historia de este... El Chacho Güemes vos Peñalosa, ves en esta el Chacho época a los Peñalosa. chicos chiquititos, Sí. vestidos de Güemes, con remeras. Che. Yo he ido, los chifles tomando Sí. como eran Sí, los sí. chifles de los gauchos. El poncho- Tengo un poncho que me traje rojo de los Eso, te infernales. iba a preguntar, el poncho rojo tan característico de Claro, y Güemes. es por la infernales. zona, por la ¿Pero vegetación. por qué es? Es ¿Por por la- la ah, vegetación. por la vegetación? Claro, porque era la forma de distinguirte y también es una forma de intimidar. Es el rojo sangre, Sí, el el rojo rojo sangre. fuego. Sí, total, Con por eso, caballos me de imaginé. guerra que usaban, ¿se acuerdan los guardamontes? Lo hemos visto. Sí, sí, Son sí. esos cueros Cuero, enormes cuero, que van adelante de las piernas para evitar que te rayen sí, sí. todas Claro, las de espinas, la espina, claro, claro. de nuestro Igual uno va, norte. salta y lo vive. Mira, ahí, el amor ahí- que ahí tiene lo, por él. lo estamos viendo. Ese soldado, con ese poncho, con ese birrete, con esa lanza alta, en ese caballo y con esos guardamontes, cuando se venía encima de la Una infantería, topadora. salían corriendo. Claro. Mirá vos. Claro, ¿Y físicamente claro. cómo era? Porque San Martín dice que era
era o sea, fue chiquito, petizo, No, él bueno, físicamente. San Martín era alto, lo que pasa es que es un viejo mito. San Martín mirá. medía alrededor de unos 72, que para la época Bueno, era alto. sí. Güemes sí, era grandote, lo sabemos por su pechera que se conserva, que se la prestó Belgrano, porque dice un general de la patria no puede andar vestido así como anda usted, porque Güemes ni ropa tenía. Entonces, esa chaqueta hermosa que la vemos siempre, de verde, acordonada, una típica chaqueta militar, es grandota, así que se ve que era un hombre realmente fornido, más la barba que usaba, más esos pelos, inspiraba miedo. Esa se conserva, me decís, la chaqueta. Sí, está la chaqueta, sí. Esa está, si no mal recuerdo, en el Museo Histórico, sí, creo que está en el Museo Histórico Nacional, como está el poncho mendocino de San Martín y como está el chalequito de Belgrano. Oh, Museo Histórico Nacional, para ir, ¿no? En Es Buenos maravilloso. Aires. En Uno de los Buenos grandes, uno de los 10 grandes museos de América Sí, Latina. Mirá. digo, En viste que la gente Salta- planea las vacaciones de invierno, pero el viajecito al norte, ¿viste? Se va. Bueno, Salta es maravilloso. Salta es maravilloso. No Pero- tienen tan buenos vinos como nosotros, pero tienen Sí, buenos vinos. Tienen pero ya que nos peña y metemos en museos. esto, quiero que le recomiendes a los lugares a los que no se pueden perder, como para repasar esto En con el la norte. familia. Claro, y sin referido a duda, Güemes también. Bueno, ellos lograron hacer lo que no pudimos en Mendoza por el terremoto y demás. Salta hizo lo que se llama el Panteón de las Glorias del Norte, Claro. en la Catedral de Salta, donde están todos sus héroes. ¿Sí? Entre ellos también Arenales, que fue oficial de San Martín, Alvarado, Güemes, otros gauchos y oficiales de Güemes. Así que ir a la catedral, y más en esta época que está la Guardia de Honor, siempre está, pero ahora hacen los cambios con mucho más soldados de los Guardia de Honor de los Infernales, es muy bonito. Hacer todo el camino hasta la Horqueta, donde hoy está el gran monumento a Güemes, con los gauchos. ¿Eso se ¿sí? hace a caballo o no? Eso se hace a caballo, pero lo puedes hacer caminando como antes se hacía acá la cabalgata sanmartiniana que se dejó de hacer, que se hacía del Plumerillo a la bandera, Sí. y se hacía a caballo, y también va el ejército, pero también va el pueblo, y van los chicos, la familia, y te parás a comer empanadas salteñas, y ¡Ay, a qué tomar un rico! vino, y bueno. bueno. Eso también es muy bonito, Sí. y bueno, y después Salta tiene, Salta, Jujuy, tienen todo lo que fueron los grandes escenarios de batalla, de la Qué lindo. escaramuza. Y hay cuestiones, digo, recreadas ahí en los escenarios. Se hace una recreación, creo que es en estos días también, se hace una recreación de los infernales de Güemes, cómo enfrentaban en el monte y cómo repelían con estrategias de montonera a los ejércitos realistas que no tenían idea de cómo se Claro. marchaba y se peleaba en ese Ahí, territorio. leí Claro. yo esta parte que dice que es muy buena, es apasionante, me encanta, porque es que como que Güemes escribió de nuevo un manual de lucha, dicen. Bueno, porque en venían los parte, españoles sí, con un formato y el tipo los rompía, digo, la sí. emboscada, había un montón de cosas, Y ¿no? con ayuda cuando estuvo con San Martín en el norte, que había tenido mucha experiencia en Europa, acuérdense que luchó contra los ejércitos napoleónicos, San Martín le aportó al Güemes mucha estrategia de lo que había hecho San Martín en la guerra de los Pirineos y también de lo que era la guerra de Montoneras cuando había que enfrentar a ejércitos más numerosos. Marce, sos un Claro. libro abierto. Y un apasionado de la vida, Total, siempre, sí, toda la vida. total. Y cómo Muchas lo gracias. cuenta, qué bonito. Me encanta venir acá, muchas gracias. Ay, gracias, Marcia. A nosotros tenerte, recibirte. Muchísimas gracias. Este aplauso es para vos, Marcela Calabria, Marcia. con Muchas gracias. nosotros. Para ustedes. Gracias, Gracias. gracias. Buen Gracias. feriado. Muchas gracias.